Bienvenido a un nuevo ejercicio de Docker. Vamos a practicar ahora con la creación de imágenes, ¿vale? Muy importante que distingamos entre lo que es un contenedor y una imagen, ¿vale? El primer punto, simplemente para practicar. ¿Qué vamos a hacer? Crear una imagen de Ubuntu. Vamos a basarnos en una que ya existe de Ubuntu, vamos a instalar los paquetes que queramos y luego vamos a crear una imagen basado en esa modificación que nosotros hemos construido. Por lo tanto, a partir de ese momento puedo crear todos los contenedores que yo quiera de esa imagen personalizada. En el segundo punto vamos a practicar con Dockerfile, ¿vale? Pero de una forma muy sencilla, sin meterle muchas instrucciones, porque lo que yo quiero es que vayáis aprendiendo poco a poco, pero las bases las tengáis muy claras, los conceptos los tengáis claros y no mezcléis en un futuro cosas. Entonces, creamos un Dockerfile para basarnos en la imagen Alpine y luego simplemente hacemos alguna modificación y consultamos las capas, ¿vale? Quiero que practiquéis también esa parte porque es muy interesante ver cómo está construida una imagen para saber qué comando se ha lanzado, qué capas tiene, lo que sea. Y el tercero es un poquito, espero que no sea lioso el enunciado que he creado, porque en mi cabeza quizás sonaba hasta mejor, pero la intención es que practiquemos con las variables que le paso a un Dockerfile para crear imágenes distintas sin tener que modificar ese Dockerfile. Es decir, solo creo un Dockerfile, ¿vale? Entonces, basándome en los parámetros que yo voy a poner cuando hago Docker build y va a leer ese Dockerfile, lo que hago es, en función de parámetros distintos, voy a tener imágenes que hagan cosas distintas, ¿de acuerdo? ¿Cómo las voy a llamar? Con el nombre de la imagen y luego van a hacer ping a lugares distintos en función de la etiqueta. Es decir, yo voy a crear una imagen que va a hacer ping a Google, otra imagen que va a hacer ping a YouTube, otra imagen que va a hacer ping a etcétera, 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 pero con un solo Dockerfile, ¿vale? ¿Cómo van a hacer cosas distintas? Cuando hago el Docker build, poniéndole la URL distinta a cada uno de esas imágenes, ¿vale? Todos harán un ping, pero voy a utilizar el parámetro que ha cogido cuando se ejecuta Docker build, esa imagen, y entonces van a hacer cosas distintas, ¿vale? Creo que cuando veáis la solución lo vais a entender un poquito mejor. Venga, vamos a la práctica. Bien, vamos a empezar a crear ese contenedor con Docker Run, ¿vale? Y ahora vamos a hacer algunas cosas más. Vamos a hacer que salga un terminal interactivo para poder añadirle algún paquete y le vamos a poner nombre que va a ser pues la que sea, mi Ubuntu. Bueno, eso no, porque eso va a ser la imagen. Vamos a decirle simplemente Ubuntu, ¿vale? Y nada, directamente de la imagen también Ubuntu. Como veis, descarga la última versión de Ubuntu y estoy ya dentro porque el identificador me dice que como he hecho un -it, pues ya estoy dentro. Normalmente, ¿qué vamos a hacer siempre antes de instalar un paquete? Pues apt update, ¿vale? Para que nosotros podamos trabajar con los últimos paquetes. Ya sabéis que las imágenes van muy ligeras y tienen pocos paquetes, incluso los más habituales. Puede ser que si yo hago un ping a google.com me diga que ni siquiera está el comando ping, ¿vale? Por ejemplo, o el ifconfig, ¿vale? Aunque ya está en desuso, pero puede ser que necesitemos esa compatibilidad. Entonces yo, supongamos que este Ubuntu necesito venga, el ifconfig, pues haría apt install nettools con guión nettools, ¿vale? En este caso concreto estoy personalizando esa imagen de Ubuntu que por defecto no tiene ese paquete para que lo tenga. Entonces si ahora hago ifconfig, pues efectivamente me funciona, etcétera. ¿Que ya lo tengo perfecto? ¿Así es como yo lo quiero? Bueno, pues solo tendré que hacer exit. Este contenedor
estará fuera de ejecución, ¿de acuerdo? Ya no se estará ejecutando, pero la modificación que le hemos hecho sigue. ¿Por qué? Porque ese Docker, yo hago ps, no está, pero con -a sí, ¿vale? No es que se haya borrado ni nada por el estilo, sigue estando ahí. Yo me puedo basar en ese. ¿Cómo? Pues hago un docker commit. ¿De qué contenedor? De el contenedor que nosotros le hemos puesto Ubuntu, ¿vale? No se hace por la imagen, sino por el nombre que le hemos puesto al crearlo. Le podemos poner el identificador también si queremos, vamos. Pero es mejor Ubuntu. Ahora, voy a crear una imagen y el ejercicio dice que la imagen se va a llamar mi Ubuntu, ¿vale? Y luego, pues, latest, que le vamos a poner así. Perdón, que me dice que el repositorio, o sea, tiene que ser con minúsculas. Mi Ubuntu, ¿de acuerdo? Entonces en el ejercicio, aunque lo ponga en mayúscula, nosotros tenemos que ponerlo en minúscula. Vale, ya tengo mi imagen, ¿vale? No es que tenga un contenedor. Yo hago docker ps y no tengo ningún contenedor. Tengo una imagen. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora hago docker run -it y ahora lanzo un contenedor cualquiera, no lo voy a poner nombre, pero sí le voy a decir que se basa en mi Ubuntu, en esa imagen que yo he hecho, pues ¿qué pasará si yo ahora hago ifconfig? ¿Estará o no está? En Ubuntu no estaba, pero aquí, como sí he personalizado esa imagen, sí le he puesto ese paquete, pues a partir de ahora todos los contenedores que lance con esa imagen van a tener el paquete instalado, como veis, sin tener que volver a hacer pues apt-udt, install, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese sería el primer ejercicio, crear una imagen personalizada nuestra. Si hacemos docker images, pues aquí tengo un montón, pero, vamos a ir para arriba, aquí está mi Ubuntu, ¿vale? Que la he creado hace 57 segundos, ¿vale? Borramos pantalla y seguimos con el segundo punto. Para el segundo punto vamos a hacer un directorio, ya que vamos a crear ese Dockerfile, no quiero que se confunda con nada más. Vamos a poner ejer2, cd ejer2, y aquí hago nano Dockerfile, ¿vale? Aquí, ¿en qué nos vamos a basar? Nos dice que en Alpine. Por lo tanto, palabra reservada from, nombre de la distribución, perdón, de la imagen de la que nos vamos a basar. Y ahora pues vamos a hacer pues cualquier cosa. Vamos a hacer run echo hola mundo, ¿vale? Simplemente para que veáis las capas, sin más. Vamos a ir poco a poco en los ejercicios y ya podemos construir nuestra imagen. Docker build, vamos a poner mi Alpine latest punto. Falta, perdón, la -t. Ahora sí, como veis, pues va poniendo las correspondientes capas, ¿vale? Y me dice la target que le ha puesto. Por lo tanto, ahora yo puedo hacer docker history y le pongo mi Alpine latest, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, tengo 1, 2 y 3 capas, ¿vale? Entonces, esto es, pues nada, interesante porque si yo hubiera también consultado Alpine, pues como veis, solo tiene 1 y 2 capas. Yo le he puesto esta tercera de Hola Mundo, ¿vale? Entonces, es interesante también que vayamos afianzando todos estos conocimientos sobre las imágenes, la creación, los Dockerfile, el tema de las multicapas que se van compartiendo. Y si os fijáis, esta capa y esta capa tienen el mismo identificador porque es la misma. Es una de las grandes ventajas que tiene Docker, que las imágenes son pequeñas, pero hasta se pueden compartir trozos de una a otra. Todas las que estén basadas en la misma distribución van a reutilizar muchísimo del mismo almacenamiento de esa imagen. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos al tercer ejercicio, que quizá es un poquito más complejo. Vamos a utilizar este mismo directorio Dockerfile para no hacer más subdirectorios. Vamos a ejecutar nuestro nano y nos basamos también en Alpine.
Pero, como decía, lo que tengo que hacer es ahora recoger un argumento que se me va a pasar cuando haga docker build, ¿vale? Y eso sabíamos que se hace con... ARG, argumento. ¿Cómo le vamos a llamar? Pues le vamos a llamar web, ¿vale? Por ejemplo, yo le paso el argumento web. Pero ¿qué pasa si yo solo lo quiero utilizar a la hora de construir esa imagen aquí en Dockerfile? Perfecto. Pero si quiero que llegue al contenedor que se va a crear con la imagen que creo, entonces eso es distinto, ¿vale? Porque entonces lo que voy a hacer va a ser que voy a crear una variable de entorno, ¿vale? Esa variable de entorno sí la va a conocer el contenedor, pero el contenedor no va a conocer este argumento de aquí, ¿vale? Por eso es necesario. Aunque tengan la misma información, yo lo voy a poner webc de web del contenedor. ¿Y a qué va a ser igual? Pues precisamente a $web, que es el parámetro que le estoy enviando por parámetro. Repito, cuando yo lance mi docker build, se va a llamar a Dockerfile y le voy a pasar un argumento que lo va a recoger esta variable. Pero esto de aquí solo tiene sentido, solo tiene ámbito dentro de este Dockerfile. Si quiero que ese contenedor que se va a crear a partir de la imagen que va a surgir de este Dockerfile tenga efectividad, tenga algún dato que yo le quiero pasar, tengo que crear o puedo crear una variable de entorno. Es decir, el contenedor no va a poder utilizar esta variable, pero sí esta. Esto está dentro del entorno de Dockerfile, esto está dentro del entorno del contenedor que se crea basado en la imagen, ¿vale? Por lo tanto, lo único que tendré que hacer directamente, si sé que existe el pin dentro de esta imagen, no tengo que instalarlo ni nada, que como es el caso, me dice el ejercicio que solo tiene que ser un pin C1. ¿Y a qué se lo voy a hacer? ¿A $web o a $webc? ¿Vale? Pues ya os acabo de explicar que el contenedor, que es el que va a ejecutar este comando, no va a conocer web, va a conocer webc. Por lo tanto, tengo que utilizar la propia variable de entorno env que estoy creando aquí, ¿vale? Esto sirve para pasarlo con el docker build, esto sirve para pasarlo al contenedor que se crea con esta imagen, ¿vale? Y ahora vamos a ver el efecto que queríamos conseguir. Docker build, le vamos a poner -t y le vamos a poner ping, ¿vale? Esto es el nombre de la imagen que yo le voy a llamar ping, le puedo llamar como quiera. Y luego la etiqueta, que también puede ser como quiera. Pues, por ejemplo, yo le puedo poner, para que entendáis y vamos a hacer lo mismo que el ejercicio, Google, ¿vale? Pero es nombre de imagen y etiqueta, nada más. Y, muy importante, tengo que pasarle un argumento, ¿vale? Docker build, que va a ser www.google.com. Aquí falta, perdón, decirle cuál es la variable que hemos dicho web, ¿vale? Entonces, le digo que sepas que te voy a pasar una variable. ¿Qué variable? Porque yo podría pasarle varias también. Entonces, le digo que ese argumento es web y le pongo su valor, ¿vale? Perdón, porque no le he puesto el último punto, ¿vale? Siempre se me olvida el contexto. Bien. Por lo tanto, fijaros que esto es lo que se está construyendo, ¿vale? Yo he ejecutado todo esto y si ahora, por ejemplo, hago un docker history de ping google.com, veo, perdón, de Google solo, google.com no, ¿vale? ¿Qué es lo que veo? Pues que se ha añadido el Alpine, que se va a ejecutar el CMD, que tengo esta cosa y aquí tengo el argumento, la variable de entorno que se me va a lanzar aquí, ¿vale? Aquí no se ve, pero se ve perfectamente. Luego veremos qué es lo que se necesita. Entonces, ahora sí puedo hacer docker run y directamente utilizar la imagen que acabo de crear, ping Google, ¿vale? Por lo tanto, ha ejecutado ¿a dónde? A Google, ¿vale? Oye, que no, que también quiero tener un contenedor disponible porque quiero hacérselo a YouTube, ¿vale? Directamente, solo tengo que cambiar aquí google.com, digo, perdón, YouTube, hemos dicho,
youtube.com, YouTube. Y también pues vamos a cambiar el tag para que yo pueda utilizarlos indistintamente, ¿vale? Creo mi Docker build y de la misma forma ahora puedo hacer un docker run YouTube y efectivamente me está haciendo un ping a YouTube. ¿Que lo quiero a Google? Pues ya lo tengo aquí, solo tengo que crear un contenedor que le hará un ping a Google. Repito que los nombres, yo puedo hacer aquí los nombres de las variables, yo puedo hacer aquí sanchezcorbalan.es y a este tag no tengo que ponerle sanchezcorbalan.es, solo le puedo poner mi web, ¿de acuerdo? Pues entonces cuando hago un docker run de mi web, voy a comprobar yo que mi web está funcionando, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál era mi intención? Que entendáis que yo no he tocado el Dockerfile en ningún momento, pero estoy construyendo imágenes que hacen cosas distintas sin tener que modificar ese Dockerfile cada vez, pudiendo utilizar los argumentos como vía para modificar qué ocurre ahí, ¿vale? Yo lo he hecho así porque con muy pocos pasos, con los imprescindibles dentro de mi Dockerfile, vemos un efecto sencillo, ¿vale? Si lo queremos ver, como veis aquí no hay muchísimas instrucciones, no hay nada complejo porque quiero que tengáis claro los conceptos, ¿vale? Para qué sirve cada una de estas cosas. Espero que os haya quedado claro y si no es así, pues nada, ya sabéis que me podéis preguntar dudas siempre que lo necesitéis. Nos vemos en el siguiente vídeo.